Buenos días, estimados estudiantes de grado octavo. Terminando de ver nosotros la conformación de la República de la Nueva Granada, habiendo pues dado fin a la Gran Colombia y el sueño de Bolívar, ¿sí? Se da por finalizado también esta República de la Nueva Granada e iniciamos ya con el siguiente nombre que tuvo nuestro actual país Colombia, ¿sí? Que se llamó la Confederación Granadina. Vamos a ver unos aspectos importantes de esta Confederación Granadina, que de hecho es uno de los nombres, hablando de tiempo, más cortos que tuvo nuestro país, ¿sí? Uno de los más cortos, tuvo un corto periodo de tiempo, a comparación del siguiente, que va a ser Estados Unidos de Colombia y la actual República de Colombia, ¿sí? Entonces empecemos nosotros a abordar que la Confederación Granadina fue una república federal conformada por los actuales países de Colombia y Panamá. Luego de varios intentos de separación de Panamá, nuevamente Panamá se adhiere al territorio colombiano y se conforma lo que estábamos llamando la Confederación Granadina. Esta va a suceder a la República de la Nueva Granada en 1858 y a la misma vez va a preceder a los Estados Unidos de Colombia, que se forjan como tal en la Constitución de 1863, hecha en Río Negro, ¿sí? La gran Constitución de Río Negro de 1863. Ahora bien, ¿qué aspectos importantes tiene la Confederación Granadina en la Constitución de 1858? Bueno, esta Constitución va a ser muy importante porque es la que va a instaurar como tal esta unión nueva entre Panamá y Colombia, ¿sí? Y esta Constitución se va a lograr bajo el mandato del conservador Mariano Ospina Rodríguez, ¿sí? La Confederación va a estar conformada por 8 estados. Ustedes dirán, bueno, profesora, pero ¿cuáles son esos 8 estados que pertenecían a la Confederación Granadina? Estos estados eran Antioquia, Magdalena, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Santander y Panamá. Es decir, que nosotros en la actualidad conocemos 32 departamentos y en épocas de la Confederación Granadina solamente se reconocían 8 estados, ¿sí? 7 que nosotros tenemos todavía en la actualidad, es porque el otro es Panamá, y Panamá, como sabemos, pues ya no pertenece a la República de Colombia, ¿sí? Entonces, retomando, en 1858 se va a crear una constituyente de mayoría conservadora, pues porque Mariano Ospina Rodríguez era netamente conservador, y se va a nombrar como Confederación Granadina y va a cambiar como el concepto de lo que se venía manejando, porque Tunja se convierte en la capital de esos estados federados, ¿sí? Ya Cundinamarca no va a tener como un papel protagónico, sino que va a ser en esta ocasión Tunja la capital de estos estados federados, ¿sí? La Constitución de 1858 va a dar autonomía a los estados soberanos en el manejo de sus asuntos internos, ¿sí? La emisión de sus propias constituciones estatales y el manejo de sus procesos electorales. Ustedes dicen, bueno, profesora, pero ¿por qué le daba tanta libertad a las provincias o a los estados si se suponía que era de corte conservadora? Y ustedes tienen toda la razón de pronto a hacerse en esa pregunta. Y es que de hecho se le llama confederación porque fue como una unión entre ciertas raíces conservadoras y algunas pocas alianzas que se hicieron con los liberales, ¿sí? Por eso se negociaron ciertas autonomías que se dieron en la Constitución, y por ende cada uno de los estados o provincias pues tenían sus propios manejos, ¿sí? Manejaban su rumbo, obviamente dándole cuentas o rindiéndole cuentas a un estado central, el cual pues era la capital de Tunja, ¿sí? Muy bien, ¿qué más nosotros podemos tener en cuenta de esta Constitución de 1858? Se abolió la vicepresidencia, es decir, que no se va a necesitar un vicepresidente y al contrario, se va a reemplazar por un designado miembro del Congreso, es decir, que un miembro del Congreso va a empezar a ocupar el cargo
que ostentaba el vicepresidente, obviamente sin ese nombre de vicepresidente, valga la redundancia. El presidente y los senadores van a ser elegidos por periodos de 4 años, como lo tenemos en la actualidad, y la Cámara de Representantes va a ser elegida solamente por 2 años. Con esta nueva constitución se va a permitir al Ejecutivo Federal exclusivamente el manejo de las relaciones exteriores. Es decir, que solamente el presidente va a ser el encargado, ¿sí?, de liderar estas relaciones exteriores, ¿sí?, al igual que los mandatarios de cada uno de los estados, ¿sí? La organización interna también va a estar a cargo del Ejecutivo y también los relativos aspectos generales de la legislación federal. Va a tener mucho que ver. En cuanto a las leyes, fueron creados 8 estados. Yo ya les nombré cuáles fueron esos 8 estados que conformaron la Confederación Granadina. La Iglesia Católica, ustedes dirán, bueno, profesora, si eran conservadores, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? Resulta que luego de Mariano Ospina estar en el poder, llega un gobierno de carácter liberal, ¿sí? Y este gobierno de carácter liberal va a tener mucha apatía con la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces no va a permitirles muchas libertades a las iglesias y de hecho va a controlar también el tema de las tierras que la Iglesia Católica tenía bajo su mando. Entonces, aunque la Iglesia Católica estaba profundamente asentada en la cultura del pueblo, la Confederación Granadina, a través de las leyes, va a mantener bajo control al clero. Repito, no va a tener todas las libertades que podía haber ostentado en tiempos atrás, porque esta Confederación Granadina tenía como un objetivo primordial acabar con cualquier costumbre colonial, ¿sí?, que les recordara el mando de los españoles. Esta nueva política sobre la iglesia acabó costándole al gobierno una dura crítica por parte del Vaticano, porque pues a pesar de que se mantuvo bajo control el clero, pues el ámbito internacional aún seguía siendo muy católico. La política. ¿Cómo se manejó la política en la Confederación Granadina? Entonces, la política va a atravesar un periodo de profunda inestabilidad en la que los conservadores, débilmente cohesionados en torno al gobierno de Mariano Ospina Rodríguez, trataron de mantenerse en el poder frente a una coalición formada por los liberales radicales. Es decir, que se van a unir los conservadores y los liberales radicales y las fuerzas del caudillo caucano Tomás Cipriano de Mosquera. Yo creo que ustedes han escuchado mucho a Tomás Cipriano de Mosquera, ¿sí? Un gran caudillo. Ahora bien, la Confederación Granadina va a reunir un cierto consenso entre las élites políticas e intelectuales sobre la conveniencia de la adopción de un modelo federal. Van a empezar a hablar de que es necesario este modelo federal y por ende se le habló también de las autonomías que se le dieron a los estados, porque es estrictamente de un modelo federal. Esto, pues, como solución a las tendencias dictatoriales y autoritarias de caudillos nacionales. Se van a empezar a preocupar por estos caudillos que están surgiendo, ¿sí?, y por las posibles dictaduras que se fueran a originar con esos caudillos, y van a permitir darle autonomía, rindiendo cuentas, obviamente, al centralismo para evitar este tipo de dictaduras.